Ejercicio 103. Entre los puntos A y B del circuito de la figura, que tenemos acá, se aplica una diferencia de potencial de 24 voltios, siendo R1 24 ohms, R2 4 ohms, R3 12 y R4 5. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones es correcta? A. La resistencia equivalente es igual a 45 ohms. B. La intensidad de corriente que circula por la resistencia 1 es de 4 amperes. C. La diferencia de potencial que hay en la resistencia 2 es de 9 voltios. La intensidad de corriente en la resistencia 4 es de 2 amperes. Y por último, la diferencia de potencial que hay en la resistencia 4 es de 10 voltios. Entonces, significa que tenemos que averiguar estos valores, ¿sí? O sea, tenemos que averiguar la resistencia equivalente, la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1, el voltaje que hay en la resistencia 2, la intensidad de corriente que hay en la resistencia 4 y el voltaje que hay en la resistencia 4. Entonces, primero vamos a hacer el análisis de nuestro circuito. Es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque tenemos resistencias que están en paralelo y luego vamos a ver que también hay resistencias en serie, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a reducir nuestro circuito, ¿sí? Para ello vamos a analizarlo y observamos, fíjense, que acá tenemos dos resistencias en paralelo, las vamos a sumar, ¿sí? Para saber cuál es la resistencia equivalente y la vamos a reemplazar en nuestro circuito por el valor de esa resistencia. Entonces vamos a obtener como resultado un nuevo circuito en donde vamos a tener una resistencia que va a ser la resistencia que va a reemplazar o sustituir a estas dos resistencias, que sería, la vamos a llamar R23. Una vez que hemos hecho eso, fíjense que observamos que aparece ahora que estas dos quedaron en serie. Por lo tanto, las vamos a sumar y fíjense que nos va a quedar como resultado un circuito con solamente dos resistencias que nos quedan en paralelo y las vamos a sumar nuevamente, ¿sí? Y vamos a obtener ahí sí nuestra resistencia equivalente. Entonces, esos van a ser los pasos que vamos a tener que seguir. Vamos a encontrar primero la resistencia 2,3, que como está en paralelo, acuérdense que la resistencia se calculaba como la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. O sea, yo voy a hacer la suma de las inversas, que va a ser 1/4 de ohm más 1 sobre 12 ohm, y al resultado lo tengo que invertir para que me dé la resistencia, porque si no me está dando la inversa de la resistencia. Entonces nos quedó como resultado 3. O sea que nuestra nueva resistencia vale 3 ohm. Es decir, que esta resistencia vale 3 ohm. Y la vamos a sumar en serie con esta resistencia que vale 5. O sea que ahora vamos a obtener una resistencia que va a ser la 2, 3, 4, porque vamos a juntar la resistencia equivalente 2, 3 con la resistencia 4 y obtenemos nuestra resistencia 2, 3, 4, que sería de 5 ohm más 3 ohm. ¿Por qué? Porque al estar en serie se suman en forma directa. Tenemos una resistencia de 8 ohm. O sea que ya encontramos cuánto vale esta resistencia y la tenemos que sumar a esta que vale 24. Y ahí vamos a obtener la resistencia equivalente total, que sería igual a 1 sobre 24 más 1 sobre 8 a la menos 1. O sea que nos queda una resistencia de 6 ohm. O
sea que nuestra resistencia equivalente vale 6 ohms solamente, ¿sí? O sea que esto es falso, ¿sí? La resistencia equivalente vale 6 ohms, no vale 45. Bien, opción A, descartada. Vamos a tener que calcular lo que nos dice en la opción B. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1? Para eso vamos a tener que calcular primero cuál es la intensidad de corriente total, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué tenemos de información? Tenemos la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que sería este punto y este. Entonces, con nuestra resistencia equivalente vamos a averiguar cuál es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente total va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. O sea, la intensidad es igual a el voltaje, que es 24 voltios, dividido, ¿cuánto? 6 ohms. Eso nos da 4 amperes, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa corriente, ¿sí?, es la que circula por esta resistencia equivalente. 4 ohms, ¿sí? 4 amperes. Entonces, vamos a tener que averiguar ahora cuánto pasa por la resistencia 1. Nosotros sabemos que por acá vienen 4 amperes y llegan al punto B nuevamente 4 amperes. Pero acá se separa, ¿sí? Y nuevamente se separa acá. Entonces, no van a pasar 4 amperes por R1. O sea que yo podría descartar esta opción sin necesidad de calcularla. Pero la vamos a calcular. Fíjense, la diferencia de potencial que hay en la resistencia 1 es igual a la diferencia de potencial total, ¿sí?, que es 24 voltios. Y lo vamos a dividir por el valor de la resistencia R1 para averiguar la intensidad que pasa por la resistencia 1. Sería 24 voltios dividido 24 ohms. O sea, solamente 1 amper pasa por la resistencia 1. No 4, ¿sí? Entonces, esta también es falsa, ¿sí? Vamos a ver el punto C. Para eso, vamos a borrar primero para tener espacio. Nos pide el potencial en el punto que pasa por la resistencia 2. Para eso, fíjense, vamos a tener que ir en sentido contrario a lo que nosotros fuimos haciendo. Nosotros ya averiguamos acá que la diferencia de potencial en esta parte del circuito era de 24 volts, ¿sí? Y que por acá pasaba una corriente de 1 amper y obviamente por acá va a pasar una corriente de 3 amperes. Vamos al circuito anterior. En el circuito anterior tenemos que acá hay una corriente de 3 amperes que está circulando, ¿sí?, y que circula por la resistencia 4 y por la resistencia equivalente 2,3. Es decir que con ese valor de resistencia y con esa corriente vamos a poder calcular esta diferencia de potencial, que es la misma diferencia de potencial que va a pasar por que hay en la resistencia 2 y que hay en la resistencia 3, porque están en paralelo. Entonces vamos a calcular eso. Vamos a decir que el potencial 2,3, que va a ser igual al potencial 2 e igual al potencial 3, lo vamos a calcular como tenemos la intensidad, que son 3 amperes, por la resistencia equivalente 2,3, que vale 3 ohms. Es decir, que nuestro potencial es igual a 9 voltios. Fíjense, el potencial 2, que es igual al que hemos encontrado, da 9 voltios. O sea que esta es la correcta, ¿sí? Ya tenemos nuestra opción correcta. Vamos a verificar estos valores para ver que son incorrectos. Fíjense, si nosotros vamos a la resistencia 4, nosotros ya sabemos cuál es la intensidad de corriente porque ya la habíamos encontrado anteriormente. 3 amperes pasan por la resistencia
4. O sea que esta es falsa, porque son 3 amperes los que pasan, ¿sí? Vamos a la diferencia de potencial. La diferencia de potencial que hay en la resistencia 4 va a ser la corriente, que sería de 3 amperes, por la resistencia, que es 5 ohms. O sea que nos da 15 volts, ¿sí? No es 10, es 15. Entonces esto también es falso. Y ahí ya resolvimos todo el ejercicio. La opción correcta es la opción C.